Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Fermín Cuarto. Me encantaría compartirte un pasaje que está en el Evangelio de Juan en el capítulo 5. Me gustaría leértelo antes de comenzar. Dice de esta manera en Juan capítulo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por permitirnos abrir tu palabra en esta tarde, Señor. Queremos honrarte y glorificarte poniendo atención a tu palabra, Señor. Pero también, Señor, queremos que tú llegues a la vida de cada persona y puedas hablarles así como le hablaste a este hombre. Señor, creemos que tú tienes poder para sanar, para levantar, para restaurar, para traer a la vida a aquellos que están muertos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te rogamos que tú te reveles a cada uno de nosotros, Señor. Revela tu amor a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta historia está en Juan capítulo 8. Y Juan tiene el deseo a través de su evangelio de que la gente sepa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Pero eso está en el capítulo 5. Jesús ya ha hecho algunas cosas en diferentes lugares, sobre todo en la zona de Galilea. Galilea es el norte de Israel y en Galilea había pasado un buen tiempo de su ministerio y precisamente venía de allá cuando llegó a este lugar en Jerusalén. Venía de un lugar llamado Capernaum. Había sanado al hijo de un noble, de una persona, un oficial del rey. Este hombre se había acercado a Jesús y le pidió que sanara a su hijo. Y Jesús simplemente le dijo: ve, tu hijo vive. Y cuando él regresó a su casa, le tomó un día regresar hasta su casa, y cuando llegó, su hijo estaba sano. Y les pregunta a las personas: ¿cuándo cambió la condición de mi hijo? Y le dijeron: a tal hora, y precisamente a esa hora fue cuando Jesús dijo: tu hijo vive. Y eso es interesante porque al final de la historia dice que creyó él junto con toda su casa. ¿Qué quiero decir con esta historia previo a este momento? Que Jesús puede tocar la vida de otra persona a la distancia. No importa dónde estés, Jesús puede sanarte, Jesús puede restaurar tu vida, Jesús puede hacer algo por ti. Pero si lo hace con esta intención, que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que creyendo tengas vida en Él. Ahora, metiéndonos a este pasaje, es un pasaje muy interesante,
porque nos ubica en un lugar, la ciudad de Jerusalén. Y dice que cerca de la puerta de las ovejas de este lugar había un estanque llamado Betesda. Ahora, este tipo de lugares son muy fácilmente de identificar. ¿Por qué? Porque los lugares que guardan agua o que mantienen agua para una ciudad permanecen por siglos en los mismos lugares. Precisamente la puerta de las ovejas está ubicada el día de hoy y este estanque está completamente ubicado donde se encuentra. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Israel un par de veces y estuve en precisamente este lugar, en el estanque de Betesda. Ahora dice ahí en el texto bíblico que había 5 pórticos en este lugar. Se dice que cuando comenzaron a excavar en este lugar, pensaban que no era el lugar porque no había esta evidencia de 5 pórticos, pero comenzaron a excavar más y más y más y encontraron los 5 pórticos. Este lugar está ubicable. La ciudad de Jerusalén la han reconstruido una y otra vez encima y encima y encima, que el lugar se ve hacia el fondo. El lugar se llama Betesda y eso significa casa de gracia. Betesda significa casa de gracia. Y es interesante porque ese lugar que visité yo era un lugar turístico, un lugar lleno de turistas de todo el mundo. Se juntaban en pequeños grupos y el guía de turismo de ese grupo, hablando en el idioma del grupo, está describiendo el lugar y hacen mención precisamente de esta historia en Juan capítulo 5. Pero cuando llegó Jesús a ese lugar, no era un lugar turístico. Sin duda no era un lugar turístico, no era un lugar al que quisieras ir a visitar. Era un lugar lleno de soledad, déjame decirlo así, de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos. De hecho, ahí en el versículo 3 dice que en ese lugar yacía una multitud de enfermos. Cuando habla aquí de enfermos, habla de personas que están tiradas en el suelo, que no se pueden levantar, ciegos, cojos, paralíticos. ¿Qué los tenía en ese lugar? Bueno, ahí me dicen, el versículo 3, que esperaban el movimiento del agua. En el siguiente versículo me dice que ese movimiento del agua era causado por un ángel. Llegaba un ángel, dice, de tiempo en tiempo. No me especifica cada cuánto tiempo, pero cada cierto tiempo llegaba este ángel, tocaba el agua se movía. Y el primero que tocaba el agua, entonces era sanado. Por eso estaban ahí. Ahora, yo sé que la pregunta de repente ¿es real eso? ¿En realidad iba un ángel y tocaba esta agua? Bueno, de entrada yo pienso, está en la Biblia, está aquí en la Biblia y probablemente sí, era real. Y otra razón por la que creo que probablemente era real era que si no fuera real, ¿qué están haciendo todos estos hombres ahí? Todos los hombres, todos estos enfermos estaban en el lugar, sin duda, esperando que pudieran llegar a tiempo y pudieran ser levantados de la enfermedad que les aquejaba. Ahora, pero Jesús llega a este lugar. Y lo que va a hacer Jesús es hacer un contraste con lo que sucede en ese lugar y con lo que Él puede hacer. Jesús está ahí para dar un contraste. Ahora, estamos en esta conferencia de verdaderamente libres. Y sabes, hay muchos programas, hay muchas oportunidades para que alguien pueda salir de una adicción. Y hay programas que han sacado a hombres y a mujeres de adicciones. Y puedo decir una cosa, puedo decir que son reales. Claro, hay personas que se han rehabilitado y han dejado su adicción a un lado, pero Jesús quiere hacer el contraste hoy. Porque en esta historia, aquel que es sanado es aquel que se esfuerza y que llega primero. Y solo aquel que llegaba primero al movimiento del agua era sanado. Ahora piensa en el grupo de personas que están ahí. El ciego no ve. ¿Cómo podría saber
cuándo se tocó el agua por un ángel para bajar y tocar esa agua. El ciego no ve. Lo único que puede hacer es escuchar, y si la gente empieza a alborotarse, algo sucedió. Piensa en el sordo que no escucha. El sordo no escucha, tiene ojos y puede ver, pero sus ojos tienen que estar fijos en el agua para ver el movimiento del agua. Pero si en algún momento está distraído y no está viendo hacia el estanque, va a perder su oportunidad. El cojo quizás tiene más probabilidades, pero ¿qué me dices del paralítico? El paralítico está tirado ahí sin poder moverse, ve y escucha. Lo que no puede hacer el ciego, él lo hace. Lo que no puede hacer el sordo, él lo hace. Pero ¿cómo podría llegar a este lugar? ¿Cómo podría llegar a este lugar? Yo creo que sí era un lugar real, donde sucedía algo. Pero Jesús quiere hacer el contraste. Creo que esta es una escena muy extraña. De por sí es extraña pensar en un lugar como este. Un lugar donde, basado en las fuerzas, el esfuerzo, la posibilidad de quien puede ser librado de su enfermedad. Pero aquí está Jesús. Ahora, te dije al principio, Juan lo que quiere es demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengas vida en su nombre. Por eso está esta historia aquí. Porque Jesús quiere hacer el contraste y mostrarse Él como el Hijo de Dios, que puede hacer mucho más que solo sanar tu enfermedad. Mira lo que dice en Isaías capítulo 35. Este lugar, Jerusalén, estaba lleno de personas que acudían a este lugar para presentar sus sacrificios, pero también de personas que estudiaban la Torá. Y probablemente estos pasajes eran las cosas que ellos estudiaban. En Isaías capítulo 35, en el verso 4 dice: Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Es una referencia al Mesías. Iba a venir, iba a salvar, iba a sanar. Ahora, en el verso 5 de este mismo capítulo dice así, el verso que sigue: Entonces, cuando Dios mismo venga y les salve, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Torrentes en la soledad. Aquí está Jesús, el Cristo, que viene a traer torrentes en la soledad. Yo sé que hace unos momentos te dije, este lugar era un lugar bastante extraño y bastante triste. Era un lugar de soledad. ¿Y por qué digo esto? Porque al leer el pasaje me encuentro con un hombre que se siente solo en ese lugar, y no creo que sea el único. Y quiero pensar que probablemente tú que estás escuchando esto te sientas solo, y muchos a tu alrededor se sienten solos, porque ha llegado el momento en que dicen: ya no sé qué hacer, ya no puedo más. Jesús llega ahí y va a crear este contraste enorme. En Juan 5, en el versículo 5, entonces se presenta este hombre al cual Jesús se acerca. Era un hombre que llevaba 38 años enfermo. 38 años enfermo. No me dice que tuviera 38 años de edad, sino que 38 años llevaba enfermo. ¿Cuándo comenzó su enfermedad? No lo sabemos. Pero digamos que comenzó en su adolescencia, cuando tenía 12. Entonces esto quiere decir que este hombre tenía 50 años. Pero bueno, sin importar la edad que tuviera, 38 años enfermos. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuántos lugares crees que él haya visitado para librarse de su enfermedad? ¿Cuántos recursos debe haber gastado para librarse de su enfermedad? ¿Cuántos doctores habría visitado? ¿Cuántos familiares le habían ayudado, lo habían abandonado y habían regresado de nuevo? Medicinas alternativas
lo que fuera. ¿Sabes? Mi papá padecía de muchas enfermedades cuando era joven y recuerdo que de niño, junto con él, por sus enfermedades, visité lugares, muchos tipos de lugares. Fuimos con acupunturistas para que pudiera librarse de una enfermedad que mi papá sentía que tenía y que constantemente le afligía. Fuimos con hierberos, fuimos con gente que utiliza los magnetos, imanes para sanar. Recuerdo incluso haber ido con los filipinos. Estos se volvieron muy famosos en Monterrey en los 80s, 90s, porque según te operaban sin abrirte la piel y sacaban pedazos de cosas que estaban mal en ti. Hay documentales en YouTube de la falsedad de estas personas. ¿Sabes? ¿Te imaginas 38 años enfermo, buscando una respuesta? Este hombre estaba así y se sentía solo, porque mira lo que dice en el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y él simplemente responde, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Se sentía solo. Pero checa esto, solo. Pero Jesús sabía la condición en la que se encontraba. Jesús supo que llevaba todo este tiempo con esa enfermedad, en esa condición. ¿Cómo? ¿Cómo Jesús lo sabe? Sabes, en Juan capítulo 2, verso 25 me dice que Jesús no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio del hombre, pues Él sabe lo que hay en el hombre. Jesús sabe la condición de este hombre. Y una vez más, te digo a ti que estás viendo esta conferencia, Él sabe cómo estás. Él conoce cuánto tiempo llevas, cuántos intentos has hecho para salir de la condición en la que estás, cuántos fracasos. Él sabe cuándo depositaste tu esperanza en algo y volvió a hacer lo mismo y volviste a caer y volviste a fracasar. Él sabe cuántas veces la esperanza en tu vida se ha desvanecido. Él sabe cuánto tiempo llevas así. Y Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Piensa en la pregunta, ¿quieres ser sano? Lleva 38 años enfermo y llega alguien y le pregunta, ¿quieres ser sano? No, la respuesta sería, claro que sí. Un inmediato, sí, quiero ser sano. Es obvio que lo que está haciendo este hombre ahí está buscando esa esperanza de ser sano. Pero ¿qué tan desesperanzado está este hombre? ¿Y qué tan solo está? Que su respuesta no es sí, quiero ser sano. Su respuesta es, no tengo a nadie. No tengo quien. No tengo quien me meta en el estanque. Y entre tanto que yo intento llegar, dice ahí, otro desciende antes que yo. No tengo ninguna duda que has visto personas a tu alrededor que en la misma condición en que estás tú, algunos han perdido la vida. Algunos otros han salido de ahí. Y no tengo duda de que quizás los ves y dices, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí llegó? Y a lo mejor esa persona quizás sí, con mucho cariño hacia ti te dice, échale ganas, esfuérzate, si yo pude, tú puedes. Pero quizás te encuentres como este hombre, no tengo quien me ayude. Antes de que yo pueda llegar, alguien llega antes que yo. Jesús escucha esto y no le dice nada con respecto a su respuesta. No le dice, hey, te voy a mandar a alguien. No le dice, vamos, no se desanime, yo sé que usted puede. No le dice, hey, ponga atención. O sea, lo único que te falta es que pongas atención, que estés listo. No,
el Señor le dice estas palabras. En el verso 9 le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. La palabra levántate me habla de enderézate, toma tu lecho y empieza a caminar. Este hombre lleva enfermo 38 años y lo que le está pidiendo Jesús es algo imposible, algo prácticamente imposible. Este hombre no tiene manera de levantarse, no tiene manera de cargar ese lecho, menos caminar. Cualquiera que ha estado inválido en algún momento sabe de cómo se deterioran los músculos cuando no son utilizados. Pero dice el versículo 10 para nuestra sorpresa, al instante, verso 9, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y dice, y era día de reposo aquel día, al instante fue sanado. No requirió de ningún otro proceso, ninguna otra cosa, ningún tratamiento ni siquiera. Checa esto, Jesús tiene el poder para en el instante restaurar su cuerpo por completo. Ahora, dice ahí que el lugar estaba lleno, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. La pregunta es, ¿por qué este hombre? ¿Por qué Jesús no escogió a otro? ¿Por qué no escogió un ciego o un cojo? ¿Por qué escogió precisamente a este hombre que tiene 38 años enfermo? No tengo ninguna respuesta para eso. Bueno, sí tengo una respuesta. En Juan 1 me dice que Jesús es lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Por pura gracia. ¿Recuerdas que te dije qué significa Betesda? Casa de gracia. Aquel que está lleno de gracia llegó a este lugar, a la casa de gracia, para mostrarle gracia a este hombre de entre toda esa multitud. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A un hombre sin fe, sin esperanza, sin quien le ayude. En verdad te digo, si estás en esa condición, donde ya no puedes más, porque sabes, sí, me hubiera encantado que este hombre contestara, ¿quieres ser sano? Sí. Pero lo que le contesta no es otra cosa sino una demostración de su incapacidad y su impotencia. Entonces quizás no contestes sí, pero si contestas es que soy incapaz, es que no puedo más, es que soy impotente de hacer algo por mí. Jesús puede levantarte y al instante puedes caminar. Este es el poder de Jesús. Ahora, leímos hasta el versículo 18. Yo quisiera llevarlo hasta allá, porque algo sucede en ese momento. Dice ahí que era el día de reposo, el día que sucedió esto. El día de reposo era un día que los judíos tenían que guardar para Dios y recordar lo que Él había hecho. ¿Qué cosa? Había hecho toda su creación en 6 días y descansó en el 7º día. Y ese es el día de reposo. Pero de repente aparecen estos judíos hablándole a este hombre que había sido sanado y déjame decirlo así, regañándolo. Hey, ¿por qué estás cargando tu lecho? Es día de reposo, eso no debe de suceder. Y la pregunta es, ¿en serio no podían cargar nadie su lecho en el día de reposo? Lo que pasa es que esto del día de reposo se había convertido en una religiosidad que buscaba la vanagloria del hombre. El hombre había hecho todos estos hombres, todos estos religiosos habían hecho toda una lista de cosas que sí se podían hacer y que no se podían hacer. Y entonces ellos sabían de esta lista y buscaban a aquellas personas que rompían esta lista. No puedes comer, no puedes trabajar ese día. Y ahí están los discípulos tomando unos granos para comer y dicen, estás cosechando. Y aquí ahora están con un hombre que había sido sanado. Mi pregunta es, ¿lo conocían? ¿Sabían quién era? Yo creo que sí. En el verso 10 dice, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Ellos sabían que ese hombre había sido sanado.
y le dicen, no puedes cargar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Listo, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Y creo que la respuesta de este hombre es, en serio, ¿tú crees que no le voy a hacer caso a aquel que simplemente dijo, levántate, y de repente tenía fuerzas para levantarme? Y entonces en el verso 12 le dice, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Me llama mucho la atención que no le preguntan, oye, ¿quién es el que te dijo, levántate? Sino le dicen, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? A ellos pareciera que no les importa que este hombre está sano, sino lo que les importa es la religión. Y yo sé, aquí estamos y te estamos ofreciendo una respuesta para que puedas ser verdaderamente libre. Y yo sé que a lo mejor has estado luchando toda esta conferencia o le has puesto clic a este video pensando y diciendo, ¿una iglesia podría ayudarme? Yo sé que como iglesia de repente nos basamos en simples vanagloria del hombre, en reglas. Pero ahí está Jesús. Y checa lo que hace Jesús. Ellos le preguntan, ¿quién es? Él dice, el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Jesús se fue y él no sabía, entonces realmente no sabía. En el verso 14 dice que Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Cuando Jesús lo encuentra en el templo, le dice estas palabras y por favor piensa en lo que le está diciendo Jesús a este hombre. Llevaba 38 años enfermo. Le dice, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué puede ser peor que 38 años enfermo? ¿Qué puede ser algo peor que eso? Imagínate 38 años sin poder hacer nada, dependiendo de otros, sin poder moverte, sin saber qué está pasando, sin saber que tengas alguna esperanza. 38 años. Y Jesús le dice, para que no te venga algo peor, ¿qué puede ser peor que esto? Y creo que mi única respuesta para esta pregunta, ¿qué puede ser peor que esto? Es la eternidad lejos de aquel que te creó. El destino de aquel que ha pecado. La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué puede ser algo peor de 38 años enfermo? ¿Qué puede ser algo peor de la condición en la que te encuentras el día de hoy? Sabes, dijimos esto, puede haber muchos programas y pueden ser efectivos y pueden ser reales y pueden levantar a hombres y mujeres, pero hay algo peor y de eso no nos puede levantar solamente Jesús. Cuando este hombre encontró a Jesús y le dijo estas palabras, entonces fue con los judíos para decirles, es Jesús el que me sanó. Ahora ya sé quién es Jesús. El resto de esta porción es interesante. Dice ahí que por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, porque quebrantaba sus propias reglas, las reglas de hombres. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. O sea, hasta aún el día de reposo yo voy a sanar a un enfermo. Si mi Padre trabaja, yo trabajo. Checa lo que dice el verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba en el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué quise llegar hasta acá? Porque lo que no puede hacer ningún programa por ti, solamente Dios lo puede hacer. Otra vez, al principio te dije, Juan escribió esto para que sepas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que creyendo tengas vida en su nombre. Porque creo que esto puede levantarte y puede restaurar tu vida. Número uno, porque lo hizo Dios en mi vida y lo ha hecho en personas de las cuales tú has escuchado un testimonio durante esta conferencia. Pero Dios lo puede hacer en ti también.
Pero no solamente librarte de la condición en la que estás, en tu adicción, sino que Él puede librarte de aquello que es peor que tu adicción, de tu pecado, porque Él es Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios puede cambiar tu destino. Solamente el Dios que se hizo hombre y pagó tus pecados en esa cruz puede rescatarte y darte vida el día de hoy. Yo solo quiero y te ruego, considera esto. Considera lo que estás escuchando. Considera que el que viene y te dice, ¿quieres ser sano? Porque aquel que viene y te dice, ¿quieres ser sano? Puede sanarte por la eternidad. Señor Jesús, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de meditar en este pasaje y de encontrarnos en este pasaje. Señor, te pido por aquellos que escuchan este mensaje, te ruego que tú traigas fe para creer en medio de esa falta de fe en la que se encuentran, que tú traigas esperanza en medio de esa falta de esperanza, que tú traigas agua en el desierto, torrentes en la soledad, porque ese eres tú, Dios, el que puede traer agua viva a la vida de aquel que está completamente seco. Tú llegaste a esa casa de gracia para demostrar tu gracia a este hombre. Te ruego, demuestra tu gracia. Aquel que escuchando se encuentra en esta misma condición. Señor, tú háblale y dile, levántate, toma tu lecho y anda. Señor, te rogamos por esto, porque hagas lo mismo que hiciste con este hombre, con muchos hombres y mujeres. Señor, que tú toques sus vidas, que tú transformes sus vidas, pero sobre todo, Señor, les libres de la condena del pecado y les des vida eterna. En el nombre de Jesús.